La hipnosis, un bien temporal y un peligro permanente. Conferencia impartida por Francisco Nieto. Ya desde hace muchos años, cuando yo era muy joven, recuerdo haber visto espectáculos televisivos donde un hipnotizador hacía con cualquier espectador lo que quería después de haberle hipnotizado. Aquello era puro espectáculo y no solía pasar de ahí. Sin embargo, hoy, además de espectáculo, se utiliza el hipnotismo para otras y muy variadas cosas. Profesionales como médicos, psiquiatras, psicólogos y algunos otros que no sé cómo denominarlos porque hacen regresiones, utilizan el hipnotismo y me temo que sin saber muy a ciencia cierta lo que hacen. Yo no sé si se necesitan grandes habilidades para hipnotizar, pero lo que sí sé es que no hay que estudiar ninguna carrera ni nada parecido, ya que si así fuera, se tendría mucho más en cuenta otros aspectos personales, como es la moral o el libre albedrío. Lo cierto es que esta práctica tiene mucho más peligro de lo que la gente piensa, y que los hipnotizados no saben que pueden ser esclavos de la voluntad del hipnotizador. Es cierto que algunos profesionales opinan que hay una clase de hipnosis que no es mala, porque lo único que hacen es poner en trance a la persona para, cuando pierda el sentido de la realidad, bombardearle con una serie de sugestiones para que no haga tal o cual cosa. Bien, si solo fuera eso, no sería del todo grave, que también lo es, como dicen ellos, porque lo que hacen es anular la voluntad de decidir del paciente durante un corto espacio de tiempo para inducirle, como si fuera un autómata, una serie de órdenes o sugerencias como, por ejemplo, no fumar o no tomar drogas. Pero como he dicho, sea de una forma o intención o sea de otra, en sentido moral y respecto al libre albedrío que debería considerarse sagrado, esa práctica es peligrosa y antinatural. De hecho, opino que si esta práctica fuera cada vez más ejercida por más personas, se podría considerar un peligro para la sociedad. Es curioso que los hipnotizadores son, o aparentan ser, gente culta y respetable que se presentan como profesionales o gente benefactora de otros que necesitan ayuda. Sin embargo, lo cierto es que si quisieran, podrían hacer con sus víctimas lo que quisieran sin ninguna clase de escrúpulos. Yo no sé si habrá ocurrido, pero en mi opinión y de acuerdo a mis conocimientos, un hipnotizador puede hacer que una persona mate a otra o que se suicide o cualquier otra cosa similar. El verdadero hipnotista siempre se quedará tranquilo de que nadie le podría denunciar, porque él mismo se encargaría de dar la orden al hipnotizado de que no recuerde nada de lo que ha hecho. Eliphas Levi, ocultista y cabalista de hace algo más de un siglo, dijo lo siguiente: el uso del magnetismo pone a la persona que se abandona a él a disposición del hipnotizador o magnetizador. Cuando éste ha hecho su trabajo y la conexión entre ambos queda formada, el magnetismo del hipnotizador puede producir somnolencia, catalepsia, insensibilidad y, si llega el caso, incluso la muerte. De acuerdo con los ocultistas y verdaderos clarividentes que en el siglo pasado pudieron investigar los mundos donde vamos cuando dormimos y cuando morimos, y los diferentes cuerpos o vehículos que el espíritu utiliza para evolucionar aquí en la Tierra, el ser humano tiene un cuerpo etérico, entre otros, que es el que mantiene vivo al cuerpo físico, que es idéntico al físico
y que muchas veces se le ha visto en forma de fantasma de alguien que ha muerto. Ninguna persona de carácter y de voluntad fuerte puede ser hipnotizada, y si mantiene una actitud mental fuerte y positiva, menos aún. De ahí que, generalmente, antes de un espectáculo, los hipnotizadores prueben con diferentes personas del público para ver cuál es más débil. Cuando el hipnotizador elige a su víctima, le dice que se ponga en actitud pasiva o como si fuera a dormir. Esta es la manera en que el hipnotizador comienza la desconexión del ego o yo con su cerebro. Aquí, como en el sueño, el ego se retira del cuerpo físico, pero hay una gran diferencia con la salida que hacemos cuando vamos a dormir. Y es que, en ese caso, en el caso del hipnotismo, somos expulsados de nuestro cuerpo, lo que en realidad es una violación a la luz de las leyes espirituales. Durante el sueño hipnótico, los pases y toques del hipnotizador actúan sobre el cerebro del cuerpo etérico, extrayendo el éter del espacio que ocupa la cabeza, quedando el cerebro etérico colgado y rodeando el cuello. Esa es la visión del clarividente, cuando expulsa el éter, donde está la memoria, el subconsciente, lo expulsa de la cabeza física y cuelga sobre el cuello. Es decir, que vacía el cerebro físico de los éteres que compenetran cada átomo físico para poner éteres suyos que están bajo el dominio de su voluntad y de su mente. Por eso el hipnotizado no puede elegir ni tiene voluntad para negarse a nada, pues el error suyo fue dar permiso al hipnotizador, que es como decir, puedes anular mi derecho a decidir y mi voluntad. Cuando se hipnotiza a una persona profundamente, se expulsa el ego fuera de su cuerpo físico para que no haya interferencias, y a partir de ahí el hipnotizador podrá hacer de él cuanto quiera. Pero lo que normalmente se hace más es expulsar los éteres del cerebro para darle las órdenes oportunas o las sugerencias según lo que vaya a hacer el hipnotizador con su víctima o paciente. El mayor peligro de esta práctica está en que una vez que el hipnotista ha puesto parte de su cerebro etérico en el cerebro de su víctima, siempre queda parte de él allí, lo que le servirá al hipnotista a modo de llave maestra para que, cuando él quiera, tener más fácil su control y así, cuantas más veces lo haga, más dominio tendrá. Y esto puede continuar así durante años, hasta que uno de ellos muera. Evidentemente, cuando hay mucha distancia entre ellos, el hipnotizador no puede conseguir sus propósitos. Las personas que hipnotizan a otros y que no se hayan interesado por estudiar ocultismo, y más concretamente la manera en que actúa la ley de consecuencia, la ley de causa y efecto, no saben que el karma o la ley del karma no perdona y que toda transgresión o causa tiene inevitablemente su efecto. Así es que él recibirá su castigo, sea en esta misma vida o bien, como normalmente ocurre, en la próxima. Al haber dominado la voluntad de una persona a través de la mente, estos pecados suelen tener como efecto que un hipnotizador renazca con algún problema mental, como por ejemplo podría ser una idiotez congénita. Como acabo de decir, el hipnotizador expulsa al ego dueño del cuerpo físico y toma su lugar, o lo que es lo mismo, le anula la voluntad y el libre albedrío para imponer el suyo y obligar al cuerpo físico a hacer lo que él quiera. Lo que tiene a favor, entre comillas, es que
con pocas sesiones es posible que se consiga el propósito, por ejemplo, curar a alguien, quitarle un vicio, y por consiguiente el hipnotizador ha hecho un gran bien a la otra persona, aunque haya sido a cambio de dinero. Eso lo tendrá que pagar el hipnotizador en otra vida, porque el ego, el yo superior, fue creado para ser libre y para ejercer su voluntad, y por tanto, todo aquel que lo impida o anule está violando una ley divina y universal. Por otro lado, la persona que ha dejado de ser, por ejemplo, drogadicto, no lo ha conseguido por su propia voluntad y esfuerzo, y por eso, cuando vuelva a renacer, lo hará con la misma inclinación o posibilidad en su cuerpo de deseos para que fortalezca su voluntad y deje la droga pensando en que debe cuidar y valorar su cuerpo físico, que es lo único que tiene para experimentar y aprender en cada renacimiento. El yo, la personalidad, representada por el ego, debe conquistarse a sí mismo y salir de donde él mismo se meta, para desarrollar así sus propios poderes que le llevarán desde el estado salvaje que fuimos hasta el ser perfecto, a imagen y semejanza de Dios que debemos ser. El drogadicto fue dominado por el cuerpo de deseos, por tanto, es el yo quien, como debe hacer a la larga con todos sus cuerpos, es quien debe vencer y dominar al cuerpo de deseos en otra vida. Estamos en la escuela de la vida para desarrollar la voluntad y la mente, y para imponer la voluntad espiritual sobre los cuerpos. Por tanto, es nuestra obligación desarrollar el aspecto moral, intelectual y espiritual. El hipnotizador nos puede sacar de la inmoralidad del alcohol o de cualquier otra cosa similar, pero eso se anulará para que seamos nosotros quien lo hagamos por medio del sacrificio e incluso del sufrimiento. Sólo así nos haremos el capitán de nuestro barco. Además, y por si fuera poco lo dicho, es necesario saber que si el hipnotizador muere antes que la persona, lo más probable es que esta última vuelva a caer en el mismo mal hábito. Aunque no exactamente así, sí ocurre algo parecido más a menudo de lo que pensamos en nuestra vida cotidiana. Me explico. Hay personas con tanto poder de voluntad que cuando se hacen comerciales o imparten charlas y conferencias, convencen a quienes les escuchan de una manera muy fácil y convincente. De esta manera, el que abre la puerta de su domicilio al comercial, aun casi aparentemente sin darse cuenta, puede terminar comprando lo que el comercial vende y luego o al siguiente día arrepentirse, como otros que escuchan, por ejemplo, a un líder religioso o de una secta donde van por primera vez a escucharles, pues pueden terminar cantando lo que él quiera o afiliándose a la religión o secta. Sinceramente, ser hipnotizado no es nada bueno para nadie, pero cuando se hace varias veces a una misma persona, tiene mucho más peligro de lo que cualquiera puede imaginar. Solo diré que un hipnotizador malintencionado puede ser un peligro para la sociedad si llegara a hacer ciertas cosas que quizás ignore y que yo ahora prefiero no decir.